Periodista quedó choqueado tras conocerse lo peor de Milei. En un momento difícil y bastante confuso, pero quiero decirte algo. En primer término, a mí me votaron los argentinos como vicepresidente de la Nación y yo estoy cumpliendo con toda responsabilidad y rectitud mi obligación institucional. Empezaron a aparecer todos estos audios y se destapa toda esta corrupción que empezó a conocerse. ¿Qué fue lo primero que se le pasó a la cabeza cuando ustedes le están negando 200.000 pesos y hablaban de sobornos de $30.000? Era irreproducible de todo lo que yo pensé y todo lo que yo dije, y en voz alta y en mi casa. Porque es una vergüenza, no puede ser que estén atacando a nuestros hijos que son discapacitados. Deberíamos pensar que hoy debiera haber en Argentina más o menos 97.000 discapacitados. ¿Cuántos hay? ¿Sin sumar los cucas? Sin sumar los cucas. 1.250.000. Ok. Entonces, en vez de haber 97.000, hay 1.250.000. Yo lo voté a Milei. Lo voté pensando en lo que él decía, que iba a terminar con la casta, que la corrupción se iba a terminar, que iba a ir todos presos y se iba a devolver lo que se robaron, que iba a hacer algo por los discapacitados, que iba a hacer algo por los jubilados. Sinceramente, y evidentemente me equivoqué. Lo único que no le puede pasar a este gobierno, incluso el dólar se le puede ir a 700.000, pero lo único que no se le puede pasar a este gobierno, lo único que no le puede pasar es que haya mugre y que haya ladrones. Bueno, un resumen que define muy bien las horas dramáticas que vive la Argentina con este escándalo de corrupción, los audios que se dieron a conocer en C5N con Jorge Rial y Mauro Federico en Argenzuela. Después, obviamente, no les quedó otra a otros medios de comunicación que empezar a replicar lo que C5N había informado, ¿no? en este proceso de investigación que llevaron adelante nuestros compañeros. A ver, Manuel Zunino es analista político. Gracias, Manuel, por venir. Y yo me preguntaba cómo el gobierno va a enfrentar a la opinión pública sobre este escándalo. Mira, Adrián, todo el mundo, como vos decías, periodistas de cualquier medio, la gente en las redes, en la calle, en los bares, está hablando del tema. Hay solamente una persona que no está hablando del tema, que es el que tiene que dar explicaciones. El presidente. Javier Milei. No sabemos si es estrategia, no sabemos si es que está tambaleando, porque tuvo una semana muy difícil en distintos frentes políticos, pero por ahora la única salida que encontró es callarse. ¿Cuánto tiempo puede aguantar en ese mismo esquema? Creo que si sigue escalando la cuestión va a ser muy difícil, en algún momento tendrá que salir a decir algo. Veremos qué, está tratando de ganar tiempo. Lucas Raffo, consultor político, hiciste un informe sobre cómo impacta en las redes sociales este caso. Sí, nosotros en la consultora analizamos la conversación pública digital en Argentina y lo que hicimos básicamente es analizar, en primer lugar, la magnitud de la conversación sobre este caso, ¿sí? Y en segundo lugar, qué tanto le impacta a la imagen del presidente Milei en redes sociales. Lo que nosotros encontramos es que en los primeros 3 días... Ahí lo tenemos, mira. Describime esto, Lucas. Sí, vos acá estamos viendo solamente lo que es el 21 de agosto, ¿no? Es decir, el día de antes de ayer. Y lo que nosotros vemos es que acá en los 10 términos más relacionados dentro de la conversación sobre Javier Milei están relacionados a este caso. Y fíjate cómo el primer nombre que aparece por lejos es el de Karina Milei. Digo, para entender también, en primer lugar, la conversación sobre Milei está tapada con este tema. Y en segundo lugar, quien aparece más mencionada en relación al presidente es su hermana, que me parece que políticamente es también quien se lleva de lleno, porque es una de las personas mencionadas en los audios. Manuel. Sí, nosotros estamos midiendo también hace 24 horas y lo que vemos es que Milei tiene a su favor que adelante se paró Karina Milei. Para la gente la primer responsable. Creo que antes de que el golpe empiece a erosionar directamente al presidente, la erosiona a Karina Milei. Pero eso a ver, me parece que también a esa parte lo ayuda Españolo mismo, ¿no? Porque al decir que el presidente no tiene nada que ver, medio como que lo salva, ¿no? Totalmente, el problema, Avi, es que Karina Milei es Milei. Ese es el problema. Creo que tienen un momento muy difícil adentro del gobierno. Karina Milei le puede dar tiempo, puede ser una barrera de contención sobre la imagen de Javier Milei, pero no por demasiado tiempo. Ahora, ni para siempre. Yo escuchaba a la señora, teniendo en cuenta que se vienen elecciones, y digo, el descontento de esta señora que votó a Milei y demás, ¿quién lo capitaliza? Porque una de las estrategias es hablarle y convencer al que no quiere ir a votar. Esa señora quizás no tenga ganas de votar ya. A ver. Mirá, Manuel.
te digo, estamos midiendo provincia de Buenos Aires, que es el primer desafío que tiene. Ahora, el 7 de septiembre. 7 de septiembre, oposición, oficialismo. La gran preocupación del gobierno nacional era convencer al que no tenía muchas ganas de ir a votar. Si había una parte del votante mileísta del balotaje que no estaba interesado por la elección, que no sabe lo que se vota y que cree que no va a ir a votar. El gobierno estaba muy interesado en incentivar esa participación. Esto justamente le pega en ese punto. Claro. El que te decía, no sé si voy a ir a votar, probablemente no vaya. Yo no creo que vaya a la oposición. Me parece que en una mínima parte. Menos. Pero el gobierno ahora lo que pasa es que no va a ir a votar, claro. Pero lo que quería el gobierno es que lo vaya a votar a él como última instancia. Lucas, vamos a la segunda placa, para que nos describas qué tenemos acá. Contanos. Este es el sentimiento, ¿sí? el tono de la conversación sobre Javier Milei. Cuando vos agarrás todas las menciones digitales alrededor de Milei, las clasificás por el tono. Si son positivas, si tienen palabras de apoyo o se usan palabras en tono positivo o en tono negativo. Lo que vemos acá es, la columna de arriba es el promedio mensual, ¿no? Esto es del 1 al 20 de agosto. Vos tenés una negatividad del 51%, mayor que la positividad, consolidando un proceso que se viene dando desde Davos este año. Davos y Libra fueron un punto de inflexión en el apoyo al presidente en la conversación digital. Ahora, cuando vos medís solamente el 21 de agosto, ya la negatividad trepa 8 puntos. Es decir, ya es más importante. Recordemos que ese 21 de agosto es el mismo día donde el gobierno sufre una serie de derrotas legislativas en el Senado. Entonces ahí vos tenías a la comunidad más libertaria hablando sobre ese tema, sobre la cuestión del déficit, etcétera, mientras que la conversación sobre discapacidad empezaba a escalar. Estos datos que te mostramos acá son hasta el 21 de agosto, ¿no? Ahora, nosotros hoy a la mañana vimos lo que pasó en la conversación de ayer y ya solamente la conversación del 22 de agosto superó las 72 horas anteriores. Impresionante. Es decir, estamos en un momento donde la conversación está escalando fuerte. Está sucediendo algo parecido a Libra, que era un interrogante que teníamos nosotros los días pasados, si esto se va a transformar en un nuevo Libra. Todos coincidimos que es peor que Libra, en principio. Sí, a ver, yo lo que miraría es, en números de conversación, Libra tuvo millones de menciones en muy pocos días, pero lo que me parece interesante acá marcar es el efecto acumulativo. Esto es, porque Libra era el primer escándalo de importancia en la conversación digital, donde al presidente le va mal en términos de sentimiento. Acá ya estás empezando a acumular una serie de factores y ahí la negatividad se va acumulando y lo que hay que mirar, me parece, como impacto político es eso. Además te sumo otro dato. El silencio de la comunidad libertaria sobre este tema en redes sociales. Yo digo, el gordo Dan, que dijo algo, ¿lo vieron? ¿Vieron ustedes? No hay réplica. Nadie habló. No hay una respuesta organizada. Pensá que siempre que hubo una conversación negativa para el gobierno, hablemos de 2024 si querés, reforma, la cuestión universitaria, jubilaciones, siempre tenías a la comunidad libertaria disputando el encuadre, o sea, yendo a disputar en redes sociales. Acá eso no pasó. Podemos analizar miles de razones, puede haber la situación interna de Libertad Avanza que tampoco está muy pacífica, pero es interesante entender que en este tema el gobierno no tiene defensores en las redes. Manu. Sí, coincido completamente y me parece que esto que decía Lucas de la acumulatividad de la imagen negativa del presidente, de Libra hasta acá, Milei entró en fase negativa. En todos los estudios mensuales que hicimos siempre tuvo más imagen negativa que positiva. Esto consolida esa tendencia. Me parece que Milei lo que venía tratando de hacer era de administrar esa caída para que sea lo más lenta posible o de sacar un poquito la cabeza a flote. Acá lo que vemos en estas últimas 24 horas que estamos midiendo es que se consolida la negatividad llegando a los 40 puntos solamente de aprobación de la gestión del gobierno. Ahora, la pregunta que yo me hago es, tanto a Lucas, vos medís las conversaciones en redes, ¿no? Sí. En Internet. Ahora, ¿eso se traslada, diríamos, también al apoyo a nivel político? ¿O es solamente la crítica, viste, y ahí queda? Como que, bueno, te critico esta parte, pero te sigo apoyando. Y esto que decías vos, o sea, uno las preguntas, ¿eso se traslada también a esto que decía Fer del voto pleno? ¿O en realidad solo queda en la calle y nada más? A ver, empezamos por Lucas. La pregunta es importante porque algunas salvedades. En la conversación digital participan generalmente 2, 3 de cada 10 usuarios digitales en la Argentina. Es decir, estamos hablando de una conversación pequeña, pero donde se disputan los encuadres, se definen los encuadres. Es como decir, los medios influyen en lo que dice la sociedad, en realidad a veces no, pero sí nos dicen de qué hablar o en qué términos lo hacemos. Entonces esto es importante. Y en segundo lugar, nosotros lo que vemos es un efecto que después se empieza a trasladar a la opinión pública. Lo que hemos visto es, en enero nosotros ya empezamos a ver al presidente en fase negativa en conversación digital, usando las palabras de nosotros Manu, en marzo, ¿no? Y luego eso se empieza a trasladar en la opinión pública. Después la pregunta que me parece, Manu, vas a
tener mejores respuestas que yo, incluso por la opinión pública. Si se traslada eso a lo electoral, a mí me parece que ahí la oferta tiene mucho que ver. Manu, respondele a Avi y después vamos con la tercera placa de ustedes. Muy cortito, se los pongo en un dato. 1 de cada 3 votantes mileístas, ¿sí?, de personas que pensaban votar a Milei y que lo votaron en el balotaje, dudan si lo van a votar en las próximas elecciones. 1 de cada 3. Estamos hablando de más del 30%. Contundente Ya el dato. está, sí. Entró una duda en ese votante. Veremos cómo se desarrolla. Coincido con Lucas. Tiene que ver mucho también Con lo que le qué va a pongas hacer lo enfrente. que hay enfrente, ¿no? Yo creo que la salida y el castigo al gobierno va a ser leve y va a ser quedarse en su casa. Tercer informe, a ver, que Lucas, describinos nuevamente lo que vemos, porque tuvo mucha repercusión tu informe. Exactamente, no. Lo que acá medimos es, acá ya no hablamos de la conversación sobre Milei, acá analizamos la conversación sobre el tema, sobre el caso Españolo. Y estos son las primeras 72 horas, estamos hablando de 18, 19 y 20 de agosto, con 243.000 menciones. Como vemos, es más importante que la conversación sobre Davos. Davos fue el primer punto de conversación de Milei, el de tema de los mucha gays y negatividad. toda esa historia, ¿no? Exactamente, Sí, claro. fue el primer momento, luego de un fin de 2024 bastante positivo para el presidente, en términos de opinión pública, que las menciones negativas superaban ampliamente a las positivas. Entonces, por eso la comparación con ese punto. Eso eran las primeras 72 horas. Estamos hablando de que solamente en el día de ayer hubo 272.000 menciones, Ahora, más que los 3 días anteriores. A ver, yo acá me anoté un informe que salió esta semana. La jubilación mínima está en su nivel más bajo en 20 años. 180.000 puestos de trabajo se destruyeron desde la asunción de Milei. No hay inversión ni consumo, que son los motores de la economía. El dato de consumo fue terrible. Terrible. ¿Qué me decís, Manu, La sobre esto? principal preocupación son los ingresos y el gobierno se sostiene en 3 cosas. En la inflación, sigue tomándolo como bandera, la credibilidad del presidente y la honestidad. Estas dos ya las borramos. Las estamos perdiendo, Sí. ¿no? Solamente le va a quedar el tema inflación como gran bandera, como caballito de batalla del gobierno de acá para adelante. Va a estar atadísimo a lo que pase con Milei. Yo no coincido con Fantino, al dólar y a la inflación. Claro, ese es el capital político, si se quiere, ¿no? Ahora, yo quiero meterme en la modalidad de los delitos. Es decir, tanto Libra como porque, ¿qué pasa? Te alejan de la gente, es decir, los montos de dinero que se mencionan acá te ponen más cerca de ser casta. Libra, mucha gente no lo entiende lo de Libra, y está bien, porque la gente en el metro cuadrado vive otra realidad, habla otro idioma también. Pero esto de los montos en dólares... Fer, y $1.000 perdón que te agrego este punto, Sí. se metieron con la plata de los discapacitados. Claro. En esa Y cartera lo tan tenés a sensible. Martín Menem haciendo ser glorioso, regalando, Exacto, sorteando digo, el salario. Es una sobres de vergüenza. dólares, máquinas que cuentan dinero. Digo, te aleja del metro cuadrado de la gente Sí, eso. totalmente. Y además lo que dicen los discapacitados, o sea, las víctimas son muy víctimas y te ponen en un lugar horrible, me parece en un lugar horrendo, espantoso, del que es muy difícil salir en términos narrativos. Por eso estamos viendo un silencio muy grande. Él vetó de parte una del ayuda gobierno. para ese sector, ¿no? Por eso. La población probablemente más frágil. Exactamente. Frente a la población más frágil te volvés monstruoso. Me parece que es muy difícil correrse de ese lugar. Creo que va a tener que hacer mucho esfuerzo el gobierno y por eso es difícil que los voceros aparezcan y lo defiendan. Lucas, te sumo una cosa a lo que decía Manu. Primero, la tensión con el votante propio. Mucho de ese votante propio, como bien veíamos en el clip antes, son personas que por ahí en otro momento votaban al peronismo. Y creo que esto explica también cierta estrategia que viene teniendo el gobierno de, viendo que está perdiendo terreno en ese votante, se recuesta sobre el antiperonismo más tradicional. Digo, que me parece que es una respuesta. Hay que ver qué resultados tiene lo electoral, digo, a este deterioro del votante propio, que de vuelta, mucho era votante de clases medias, bajas, del resto del país y del conurbano bonaerense, con 2 temas fundamentales, digo, porque con Libra también hay una comunidad económica muy propia, que también se vio como hackeada ahí, digo, porque la comunidad que invierte en cripto, digo, son fenómenos que están más inclinados a votar a bien. Milei. Lucas, gracias. ¿El acto del lunes del presidente en Junín sigue en pie? Por ahora se sí. supone que sí, y es una sección clave en términos de lo que se disputa de legisladores y donde está bastante mal el mileísmo en esa sección. Gracias, Manu, Un placer, gracias, Lucas, Avi, gracias. Un placer, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Dale, gracias, hasta Fer. mañana. Hacemos el pase con Lauti y con Dani. No, Lauti, Dani, buenas tardes. Hola, Adri. Cargados de info. La verdad que ¿Cómo sí, va? los sábados bastante cargados de información, con cierre de listas que se anticiparon al domingo ¿Viste? la semana pasada. Bueno, cada vez que hay una información política los días sábados, como que adelanta, ¿no?, la agenda de lo que va a ser el lunes.
y hoy me parece que sigue lo que fue una semana con mucho escándalo dentro del gobierno y con mucho silencio. Ahora vamos a hablar de eso, pero gracias a los audios que mostró Mauro Federico en un gran trabajo. Y también en Carnaval. Y Dani, que vos ayer estuviste en vivo desde el allanamiento de Diego Españuelo. Sí, en Pilar, bueno, la aparición de Españuelo después de un montón de horas de búsqueda por parte de la justicia para localizarlo y sobre todo para tener el celular, ¿no? Creo que hoy tanto el silencio del gobierno, los nervios del gobierno, como la situación de Españuelo y todos los que él nombró, están dadas por qué va a haber en el celular, qué va a encontrar la justicia en ese teléfono, después de haberlo escuchado al propio Españuelo decir, tengo pruebas, tengo mensajes, ¿no? Creo que por eso la justicia se mueve tan rápido y después de varios allanamientos logra encontrarlo y secuestrarle el teléfono. Lauti, vos que lo seguís al presidente en muchos actos, de hecho fuiste a Córdoba, a la Córdoba Fest, llama la atención que ayer no haya dicho absolutamente nada. Nada, y sobre todo tampoco nadie quería decir nada, le intentamos sacar una palabra a Petovelo en el Hotel Alvear porque estuvo el Consejo de las Américas, no dijo nada. El único que habló fue Guillermo Franco. Zadornik, cuando le preguntaban con las cámaras tomándolo, decía que quieren una foto porque algunos compañeros de radio lo querían tomar con celular. Nadie dice nada, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Francos habló a la entrada, se desentendió un poco, quiso minimizarlo, dijo que lo tenía que investigar la justicia. Hoy ustedes mostraron un audio, pero hay otro fragmento de la entrevista que dio Guillermo Franco, que es el único que hasta ahora está hablando del gobierno. Dale, escuchamos. En las últimas horas, ayer, antes de ayer, sí, permanentemente, y he hablado con el presidente también. Y el presidente, como me lo había dicho antes de ayer, cuando hablamos la primera vez sobre este tema, él me dijo con absoluta claridad que no había recibido ningún comentario de Españuelo sobre el tema que aparece en los audios, ¿no? O sea, nunca supo de Españuelo que él tenía esta sospecha, esta duda o este juicio, ¿no? Con lo cual, y de la misma forma las otras personas involucradas, ni hablar Karina Milei, ¿no? Que está indignada con el tema, pero obviamente ninguno de ellos estaba en conocimiento de este juicio. Bueno, ahí medio como que rompe el silencio. Mirá lo que tenemos acá en el medio. Esto es lo que se encontró en la casa de Diego Españuelo. Sí. Las máquinas de contar billetes. Tremendo, como el liceo, ¿no? Del encargado. Sí. Se la encontraron también los agentes de la policía de la ciudad que fueron ahí a hacer el allanamiento, ¿no? Llamativo. Ayer muchos decían, bueno, en esta época, ¿quién tiene una máquina de contar billetes? Funcionario público. Un funcionario público que además está hablando justamente de un tema tan sensible. Habrá que ver si tiene que ver o no. Llamativo y valioso dentro de lo que está viviendo el gobierno que Franco salga a hablar en algún punto. Franco siempre hace equilibrio y algo dice, quizás los que lo escuchamos decimos, bueno, acá le haría una repregunta a Franco, esto no cierra mucho, pero hasta ahora el único que dio la cara. Vamos a ver, Adri, qué pasaba en las redes. Dale, ¿Qué andan diciendo? Empezamos con Milei. No, me quedé pensando esto en la ausencia de las repreguntas nuevamente, ¿no? Bueno, porque prácticamente es un columnista de anhelo ya, y Guillermo Franco sale casi todos los fines de semana. Nos metemos a X de Milei a ver qué dice. Esta es la cuenta del presidente. Sí, el presidente que tuitea muchísimo, comparte un montón de mensajes sobre todos los temas siempre, y vamos a scrollear a ver si actualizó algo. Insisto, el momento más difícil para el gobierno y por ahora en total silencio. Esto... Todo retweet del presidente. Economía. ¿Cuánto hace esto? ¿Hace una hora? Mirá. Nada, Hace una hora. Todo retweet. Variables macroeconómicas. Un posteo. Algunos analistas ayer dijeron, Lauti, que la cara y la voz del presidente era distinta a la de otros días en la Bolsa de Comercio. Hay mucha preocupación, hay mucho silencio. Vamos a ver, por ejemplo, Karina Milei. A ver, vamos a investigar a ver si tuiteó algo Karina. La red X de Karina Milei. ¿De cuándo es esto? El 18 de agosto. Claro, no, hace un montón de días que no... Nada, Es más, el último mensaje, fíjense que es el que le habla a Pamela David cuando se refiere la conductora de América a su reloj. Claro, sale a desmentir. Y esto es el punto que muchos, incluso en el gobierno, agarraron para decir, si salió tan rápido a desmentir un reloj, ¿por qué no sale a desmentir los audios? Claro, salió toda empoderada la hermana del presidente. Y sobre esto, absolutamente nada. Exactamente. Bueno, ya varios días en silencio, la palabra de Karina Milei
es la más esperada. Sí, por supuesto. Es la del presidente también, funcionaria. cuando alguien Sí. le pregunte. Pero bueno, ella es totalmente apuntada, ¿no? En ¿Habrá los nota con audios. Majul el domingo? Bueno, ahí está. Con Jonathan Viale no me lo imagino, porque Válida estuvo la- muy crítico Jonathan Viale ayer, riéndose mucho de lo que estaba sucediendo, porque decía no está hablando nada de lo que está sucediendo. Ayer en la bolsa, mientras el presidente hablaba de economía, no decía nada de este tema, y en TN también se Ahora reía. te pregunto si sigue confirmado, Lauti, el acto del presidente para el lunes en Junín. Manuel Adorni, a ver la red A ver, X, uno de los que más tuitea, el Martín vocero Fierro. presidencial. Y además el que tiene que responder, ¿no? Vocero del gobierno. Ganó Martín Fierro. Conferencia por de prensa no hubo nada. en las últimas nada, horas. nada. 22 en de los últimos agosto. días, nada, Bolsa de Comercio de Rosario, fin, claro, un borrador. Silencio sobre este tema. Nada, el borrador nada más de Adorni. Silencio que no es silencio, dirían los tipitos, porque siempre salen a hablar, y lo decía Dani recién. Karina Milei rápidamente salió a tuitear en contra de lo que había dicho Pamela David, pero acá no dijo nada, nadie dice nada, tardaron un montón. Lo que tardaron de instalar es que iba a renunciar, Sí. pero pasaban las horas y no renunciaba Españolo. Se comunica con Milei, hay un diálogo, después desaparece. Lo que querían es que él renuncie, no que lo tengan que correr. Lo termina corriendo Milei de manera preventiva. Que Lauti, Diego Spagnolo no es nuevo en la vida del presidente, de hecho estuvo ubicado en la lista del 2021 cuando Milei se presenta con Villarroel en las elecciones de medio término en la ciudad de Buenos Y el Aires. abogado. Ahí estaba en la... Uno más, abogado. el Gordo Dan, uno de los que más A ver, tuitea, vamos. un gobierno de tuiteros que no está tuiteando. Me imagino que debe haber dicho algo. Seguramente va a ser un recorte de que no está tuiteando nada de lo que digamos nosotros. No, nada. Nada, Misa 83. Hace 3 horas, a ver. Nada, Portada, Top Capaz Patriotas. capaz que están en algún lugar sin wifi. Es probable que no funcione el wifi. ¿Puede ¿no? decir que esa, por ahí No esa es la sé, excusa digo, porque de que como una no, gente que tuitea todo el tiempo. de por qué no hablan? Y es gente que casi vive de Twitter, ¿no? Y bueno, recién sí, estamos repasando a los principales protagonistas del gobierno que utilizan mucho redes. Vamos con Martín Dale, Menem. presidente de la Cámara de Diputados. A ver. Recién acá aparece algo, Recién acá aparece Hace 4 algo. horas, mirá, Lauti. Un retweet de hace 4 horas, pero uno más abajo me gustaría meterme en el que sigue. Ese es bien de El campaña. cita 1, acá, presten atención. Retuitea a alguien que dice, esto es lo único que dice alguien del gobierno en redes sociales, del tema. ¿Cuándo es el momento óptimo para lanzar una operación? Pone alguien que cita a Martín Menem. La pregunta clave de los especialistas en campañas negativas. En Estados Unidos, la teoría de la sorpresita de octubre dice que es entre 2 y 3 semanas antes de la elección. El caso de los audios responde a esa teoría. Dice alguien y retuitea y lo señala a Martín Menem como diciendo, bueno, campaña sucia. Español es un funcionario de ellos y el que habló es un funcionario de ellos. Además, en las últimas horas estaba leyendo lo que recogen muchos periodistas que trabajan en la Casa Rosada, que están todos los días ahí Los en los acreditados. pasillos, los acreditados de la Casa Rosada, y lo que decían es, el gobierno no sabe qué hacer en esta situación, están viendo de qué manera salen a afrontarla, y el silencio forma parte de eso. Y además, la pregunta también es, ¿quién filtra? Porque vamos a suponer que Martín Menem tiene razón. ¿Se filtra de alguien del gobierno? ¿Con quién habla Spagnolo? ¿Qué tan veraz es todo lo que está diciendo? Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.